dugu eta horrek asko erresten ditu gauzak, ez? Uste lehenengo bi jaurtiketak inditugunak barrura joan dira. Eta aurreko partidutan aukera gehiagorekin, garbiagoekin, ez dugu golik egin, eta gaur golak etorri dira, eta hola errezago da, ez? Jokatzea, eta, bueno, asmatu dugu, 3 eta posik egia da. Golak etorri dira, baina ez tozue golik jaso, eta aurkariak ez dau Unairen ate inguruan aukera askorik sortu. Bueno, ondo defenditu dugu, azkenean genekien ondo moldatu behar ginela eurean defentzara, 3ko defentzara, horregatik jarri ditugu Willy eta Kordo bandatatik, gora ateatzeko, ez? Euran galeko zentralei ateratzeko eta Iker Barrutik nire ustez ondo moldatu gara, nire ustez hori da ondoen egin duguna gaur, euren sistemai ondo moldatu, ez? Normalean euran karrilak mina handia egiten dizue eta hor lan hona egin dugu ajuste horietan, ez? Defentzan eta, bueno, horrek ekarri du, porteria utzean utzi dugula eta asko errestu du bai, hasierako bi jaurtiketetan gola egin dugula, ez? Bolada txarra amaitu da, sama bat kendu dozu eganetik gaurko garaipenagaz? Hombre, logikoki, ez? Azkenean 5 partidu irabazi barik, irabaztea behar dozu, baina egia da lasain nengoela, taldea oso ondo ikusten nuelako, ez? Ikusten dozunean taldea ez dagoela ondo, arduratuta zaude, baina azkenengo partiduak ikusita, nik taldea oso ondo ikusten nuen, edo ondo behintzat, eta oso ondo konpetitzen, eta lasain nengoen alde hortatik, ez? Banekien taldeak maila emango zuela gaur ere bai, eta, bueno, hola eman du, ez? Gaizka, ez tozu aldaketarik egin Jamaikakoan, aldaketa bat, baina bai aldaketa zeuka itxitu dozuna aldaketa taktiko hori eta Iker Muniainek Barrutik jokatu dau, zelan baloratzen dozu bere gaurko errendimentua? Bueno, partiduaren arabera pixkat batzutan, ez, Raul igual eskubitik jartzeu, Willy goian, Aldrebes, Iker egaletatik hasten, baina azkenan Ikerrek Barrutik jokatzen du, beti, gaur barruan jarri dugu, pixkat momentuaren arabera edo aurkariaren arabera gaur eurak 3ekin jokatzen zuten eta pentsatu dugu egaletatik bi askar jartzea tarte hori usten dutenez karrila eta zentralaren artean hor utzune batzuk usten dituzte eta aprobetxatzeko, ez? Eta joko gehiago eukitzeko Barrutik Ikerrekin eta gero egia da remate pixkat falta zaigula eta Raul goian jarrita beti dago areatik gertuago edo erdiraketa bat badago, beti aukera gehiago dauzkagu gola sartzeko, ez. Gabon Gaizka, badaukazu gaur indozun aldaketa hoiei jarraikortasuna emateko asmo, alegia Raul Bizkarrez jokatzen, Williams egaletik, ikusi duzu? Bueno, partiduaren arabera, esaten dizudan bezala, ez? Momentu askotan egin dugu Iker Barrutik sartu, kanporatera, eskerritik, eskubitik, Raul pixkat egalean batzutan jartzen dugu momentu batzutan, gaur pixkat aldatu dugu hori, ondo atera zaigu, baina beste batzutan ere aldaketa txiki horiek egiten ditugu partiduaren arabera eta partidua aurrera doan einean, ez? Eta, bai, aukera hori daukagu beti aldaketa txiki horiek egiteko. Eraginkortasuna aipatu duzu lehenengo erantzunean eta futbolean eraginkortasunak ia dena aldatzen du, ez? Bai, egon gara aurreko astetan hitz egiten, ez, baina, ez duzunean irabazten berdin da zer esplikatzen duzunez. Bai, taldea ondo zegoen, aurretik, azkenengo 2 partiduak nik uste taldeak oso maila ona eman duela, eta alde hortatik lasai nengoen, ez, baina golik ez pauzu sartzen, hemen alperrik da saltzea, ez, eta, gaur, hori, sartu dugu hasieratik eta horrek lasaitasuna eman digu gero, ez, Espainol oso ondo zebilen, eta, behintzat porteria ere berriro utzean utzi dugu, eta alde hortatik ere posik. Eta bukatzaldenan partetik, eskortasuna aipatu zuen Dani Garziak taldearen inguruan zegoen eskortasuna joan den partida bukaeran, zuk ere nabaritzen zenuen edo nabaritu duzu eskortasun hori? Bueno, ez dakit, ni saiatzen naiz, alik eta ondoen egiten gauzak, taldeak ere bai, dana ematen du, behitu gaur, pazientzia pizkat eduki behar dugu, ez? Kordoba zegoen zelaian, Gaizka Larrazabal, Unai López, Unai Simon, jende oso gaztea, denbora behar da, eta jende gaztea ari gara sartzen, eta nire ustez pazientzia pizkat eduki behar dugu danon artean, ze, posa ematen du, ez? Horrelako jokalariak ikustea zelaian, baina, klaro, lehenengo maila da. Eta danak batera sartzea edo partidua bukatu duten bezala bebai,
jungo dira, lasaitasuna hartzen, esperientzia hartzen, eta, bueno, azkenean gazte horiek zelaian ikusten niri bentsat kriston posa ematen dit, baina egia da, nola gazteak diren, pazientzia pixkat euki behar dela, bai. Gabón, Gaizka, habéis cortado esa mala racha, me imagino que uno dormirá más tranquilo esta noche, ¿no? Os habéis quitado un gran peso de encima. Bueno, sí, también necesitas ganar, ¿no? En el fútbol y en Primera División, si no ganas, da igual que juegues bien, que estés bien, que las sensaciones sean buenas y, bueno, hemos vuelto a ganar otra vez y, bueno, sí, contento porque hemos roto esa pequeña racha, ¿no? Porque muchas veces parece que 5 partidos sin ganar es mucho y lo es, pero casi todos los equipos en Primera División pasan este tipo de rachas, quitando los 3 o 4 de arriba. Los demás todos pasan por rachas de estas o mucho más grandes, ¿no? Y bueno, hoy pues estamos contentos porque hemos roto esa racha y bueno, ahora es descansar y ya estamos pensando en el partido del domingo, ¿no? Que es otro partido difícil que tenemos. Gaizka, Gabón, por lo que has dicho en euskera, un poco la consecuencia de la victoria de hoy es las sensaciones que tú tenías del equipo anteriores, pero que los resultados siempre hacen que nosotros veamos las cosas de otra manera. No me estoy metiendo con vosotros. No, digo nosotros, digo en general. No, a ver, es que si no ganas es difícil explicar, ¿no? Porque siempre ves lo peor de que tal, que no hacemos gol, al final es como se va haciendo una bola, porque cada día que no ganas, pero bueno, a ver, si acaba el partido de Vigo, yo salgo aquí y digo, hemos jugado mal, hemos estado mal, no hemos merecido ganar, no hemos hecho ocasiones, pero joder, hemos jugado contra el Valladolid, hemos estado muy bien. Hemos jugado el 70 minutos en el campo del Atlético de Madrid con personalidad, jugando bien, el equipo estaba bien. Otra cosa es cuando ves que el equipo está mal, y dices, hoy, pero tenía esa tranquilidad de que veo que el equipo está bien. Y dentro de las carencias que tenemos, que las tenemos, y dentro de las dificultades que tenemos, y que podemos mejorar y que tenemos que mejorar, pero venimos ya no de hoy de ganar 3-0, sino venimos de los últimos partidos de que el equipo estaba haciendo las cosas bien y estaba jugando bien. Gaizka, buenas noches. El entrenador del Español ha dicho que hoy el Athletic no ha tenido que hacer demasiado para ganarles. Es que hemos sido muy efectivos, ¿no? Las 2 veces, creo que han sido las 2 veces que hemos tirado, las 2 primeras hemos metido gol. El otro día también, cuando mejor estábamos, el Atlético de Madrid tiró la primera vez y nos metió gol. Es que en el fútbol el trámite puedes explicar 1000 cosas, pero en las áreas, como no hagas gol, si en la tuya te hacen y tú no acabas de hacer gol, el trámite, nos pasamos el día explicando cosas que no tienen ni justificación los entrenadores ni al revés, ¿no? Cuando no metes gol, y hoy hemos metido 2 goles al principio y eso ha hecho que luego estemos algo más seguros, ¿no? Aunque es verdad que hemos tenido fases que hemos perdido muchos balones, que los hemos vuelto a recuperar, los hemos vuelto a perder. Pero bueno, el equipo ha estado serio, ha hecho un trabajo muy grande y bueno, ahora descansar y pensar otra vez en el domingo. ¿Qué importancia, Gaizka, le das al resultado en el resultado del partido, a la colocación de los jugadores de ataque, que parece que al Español le ha costado casi media hora poderos en alguna medida controlar? Bueno, hemos hecho esa variante, que algunas otras veces durante el partido la hacemos también, ¿no? El que juegue Willy por la derecha, Iker, aunque parte de bandas, le metemos como un segundo media punta adentro, en el juego de posición. Bueno, hoy ya lo que ha hecho es partir ya desde esa zona, no meterse, sino estar. Y buscábamos un poco más juego interior con Unai y Muni, buscábamos más velocidad por bandas con Willy y Cordo y buscábamos remate, ¿no? Que muchas veces Raúl parece que no, pero si está en el área, en los centros y tal, es otro tipo de presencia, otro tipo de delantero diferente a Willy, que necesita más sitio, y al haber 3 centrales ellos, pues hoy también pensamos que no habría demasiado sitio, ¿no? Bueno, sin más, yo creo que más que la importancia de eso, yo creo que ha sido el que nos hemos amoldado bien a su sistema, porque si no presionas bien, si no les aprietas bien, si no basculas bien, son sistemas, el de ellos y el nuestro, muy diferentes y muchas veces si no lo haces bien tienes problemas. Más creo que ha sido que eso lo hemos hecho bien. Hola, Gaizka. Te quería preguntar por Íñigo Córdoba, un jugador en el que tienes mucha fe, que expliques un poco lo que le da al equipo y qué te parece el que haya cierta contestación o, en el caso de hoy, bastante en la grada. Bueno, para ese puesto tenemos 2 jugadores, que es Córdoba y Ibai. Y Ibai ha estado lesionado y le falta ritmo todavía para jugar de principio, no tiene el ritmo para jugar de titular.
Y pues Íñigo, no sé, yo creo que ha estado desacertado, pero ha hecho un magnífico partido. O sea, ha robado, ha trabajado, tiene 21 años, es un chico joven, tenemos que tener paciencia con él. Si a los chicos del Bilbao Athletic no les damos esa paciencia para que se vayan haciendo futbolistas, pues no sé, yo creo que cada uno es libre de hacer, pero yo estoy muy contento con su trabajo, ha hecho un magnífico trabajo, ha estado desacertado con balón, pero nos da muchas cosas intangibles. Ha hecho un trabajo magnífico en la presión, un trabajo magnífico en las vueltas, ha robado muchos balones, ha estirado el equipo, ha presionado. Sí, son cosas más intangibles, ¿no? Es verdad, pero para compensar un equipo también necesitas gente como él. Y si es joven y viene del Bilbao Athletic y es nuestro, es de la cantera, pues no sé, yo hablo por mí. Yo tendría más paciencia y le aplaudiría más. ¿Cómo está Unai López? Tiene esa Beñat también lesionado. Me imagino que no podrá estar ninguno el domingo. A buscar alguna alternativa, ¿no? Sí, ya tenía un poco cargado el aductor y parece ser que no es nada grave, pero me da que para el domingo no va a llegar. Pero bueno, Sanjo ha estado bien también. O sea que confío en todos, en los que no han venido jugando y en cualquier momento pueden aparecer. Y bueno, hoy ha vuelto a jugar Gaizka también y confío en todos. Tenemos chavales jóvenes también que están saliendo y bueno, poco a poco entre todos tenemos que hacer este trabajo. Al final también Gaizka en números, buena noche, ¿no? 3 goles a favor del equipo, 0 ha guardado la portería perfectamente Simón. También algo que deseabais, imagino, ¿no? Sí, hombre, de 0 estamos acostumbrados, ¿no? En estos meses hemos dejado muchas veces la portería a 0, pero 3 goles... Hombre, 3 goles no es fácil meter y nosotros no somos un equipo que tenga gol, ¿no? Como siempre os digo, solo tenemos 3 jugadores o 4 que pueden hacer gol y cuando depende solo de 3 o 4 jugadores, otros equipos tienen 6, 7, 8 jugadores que en cualquier momento pueden hacer un gol o nosotros eso lo tenemos limitado a 3 o 4 jugadores y hoy, bueno, pues hemos hecho 3 goles que también nos viene bien, ¿no? Para estirar un poco esa estadística que no somos de los que más goles hacemos, ¿no? El Español estaba haciendo muy poquito en la primera parte, sin embargo se han superado en 2 acciones de estrategia y ahí se ha podido complicar el partido. Sí, pues yo era lo que más miedo tenía, el Español. De hecho, si habéis visto los 3 partidos que han jugado, han hecho muchísimo daño, ¿no? Es que con los 3 centrales que tienen, con David López, Bernardo y Naldo, solo con esos 3 que miden 1,90 y tantos y luego Machín trabaja muy bien el balón parado también. Sabíamos que ahí nos podían hacer daño porque nuestro equipo... Sí, es verdad que, y lo digo más de una vez, se nos está quedando, si queremos que jueguen Iker, Unai López, este tipo de jugador que nos gusta, pues luego en balón parado yo creo que no tenemos gente tan grande y así todo yo creo que lo defendemos muy bien, pero hoy sí que por ahí venía un poco el peligro de ellos. Has optado, Gaizka, por repetir Unai Simón en la portería. El domingo no sé si vas a poner a Yago o no, como hiciste la otra semana de 3 partidos. Lo cierto y verdad es que Unai, que andaba dubitativo y ha hecho muy buenas paradas, ha tenido muchas intervenciones, más de las deseadas, ¿no? Pero entonces está muy bien, ¿no? Bueno, lo mismo que Córdoba, un poco en la línea, ¿no? Si ponemos un portero de 21 años que viene del Bilbao Athletic y tal, claro, lo que no puede hacer es tener pues, la experiencia de Oblak o de... Necesitamos paciencia con estos chicos y es verdad que pues alguna vez, claro, sabemos que Unai va a tener un par de partidos que pues como ha hecho que no ha estado lo tan seguro, pero claro, tiene 21 años y si no tenemos paciencia con este tipo de jugadores, más siendo portero, además que la portería del Atleti ya sabéis que siempre se mira con lupa y yo con Unai estoy muy contento, con Yago también, con los dos y con cualquiera que ponga estoy contento, pero como os digo, ¿no? Necesitamos un poquito más de paciencia con estos chicos, que estamos poniendo gente joven y poner un chaval de 21 años en la portería del Atleti, tenemos que ser pacientes. ¿Vale? Venga. Venga, Gerard.